Mi esposa le prometió a su hijo en secreto que le daría mi negocio después de la universidad. Ahora está furioso porque eso no va a suceder. Tengo 52 años y me casé con mi esposa, de 50 años. Hace 2 años después de salir durante 3 años. Mi esposa tiene un hijo, Joe, de 21 años, de su matrimonio anterior, y recientemente se graduó con un título en negocios. Joe y yo nos llevamos bien, pero no somos los mejores amigos, ni tampoco tenemos una relación padre e hijo. El exmarido de mi esposa sigue siendo parte de su vida y se ven bastante seguido, así que no es como si se estuviera perdiendo de algo. El problema es que mi esposa le prometió a su hijo que podría hacerse cargo de mi negocio, una vez que se graduara de la universidad. Tengo un negocio de catering moderadamente exitoso que heredé de mi padre cuando falleció. Lo he estado dirigiendo durante casi 20 años, sin contar los años que lo dirigí junto a mi padre antes de heredarlo, y no tengo la intención de renunciar, al menos no hasta que me retire, y aún falta mucho tiempo para eso. Realmente no sé por qué mi esposa pensó que sería una buena idea prometerle a Joe que podría hacerse cargo del negocio sin siquiera consultarme primero. La semana pasada, asistimos a la fiesta de graduación de Joe, y más tarde nos invitó a cenar, y ahí surgió el tema. Mientras comíamos el postre, Joe comenzó a hablar sobre cómo no tendría que buscar pasantías o trabajos, como sus otros amigos de la universidad, ya que ya tenía un plan en mente, y luego me sonrió. Obviamente, estaba perdido, pero aún así le devolví la sonrisa y miré a mi esposa para que explicara qué estaba pasando. En ese momento no dijo nada, terminamos la cena y nos fuimos a casa, porque Joe iba a pasar la noche con sus amigos en su apartamento. En el camino de regreso a casa, decidí preguntarle a mi esposa de qué estaba hablando Joe, cuando dijo que ya tenía un plan en mente. Fue entonces cuando me confesó que antes de que Joe se fuera a la universidad, le había prometido que yo le dejaría hacerse cargo del negocio cuando se graduara. Me sorprendió un poco y le dije que necesitaba informarle que eso no iba a suceder, porque obviamente todavía era muy joven e inexperto, así que no iba a entregarle las riendas tan pronto. O tal vez nunca, porque había empleados más capaces y merecedores que podrían dirigir el negocio. Mi esposa comenzó a discutir conmigo en el auto, y me dijo que estaba siendo tonto, que confiaba en Joe y sabía que lo haría bien si le daba la oportunidad de intentarlo. Yo argumenté y le dije que no se trataba de intentar, cuando se trataba de mi negocio, que mi padre lo había comenzado, y que me lo había dado para cuidar y hacer crecer. Podía manejarlo o no, y en mi opinión, en ese momento no estaba listo para ello. Acababa de salir de la universidad, y los jóvenes de su edad necesitaban práctica, porque simplemente no estaban mentalmente preparados para asumir la presión. Así que necesitaba hacer prácticas en algún lugar, y si lo hacía bien, tal vez lo dejaría trabajar bajo mi supervisión. Pero aún le faltaba mucho antes de que confiara en él para hacerse cargo de mi negocio. Cuando le dije esto a mi esposa, se enfureció completamente conmigo y empezó a acusarme de ser egoísta y de no pensar en Joe y su bienestar financiero. Me dijo que realmente no estaba actuando como un padre en absoluto y que estaba siendo muy egocéntrico, a lo que respondí que era cierto porque en realidad no era el padre de Joe. Así que realmente no necesitaba comportarme como una figura paterna para él en ese momento. Se puso muy molesta, me hizo detener el auto, y luego bajó y caminó todo el camino a casa, pero estuvo bien, porque estábamos a solo un par de cuadras de nuestra casa de todos modos. No fui directamente a casa y en su lugar fui al bar, porque también estaba muy molesto por esta pelea con mi esposa. Pensé que estaba siendo irrazonable, y aún lo creo. Volví a casa alrededor de la medianoche, y para entonces, mi esposa ya se había quedado dormida, así que no tuvimos la oportunidad de discutirlo ese día. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, ella fingió que todo estaba bien, así que tampoco mencioné la discusión de la noche anterior. Pero 2 días después, cuando Joe me llamó para preguntar sobre el negocio, le dije claramente que su madre no había discutido la idea conmigo primero, y si se hubiera molestado en hacerlo, entonces habría sabido que no iba a entregarle el negocio, así que necesitaba encontrar un trabajo como todos sus otros amigos, porque lo que sea que su madre había dicho ya no iba a suceder. Pensó que estaba bromeando al principio, así que realmente tuve que insistir para que creyera que realmente no iba a dejarle hacerse cargo. Ahora que lo pienso, ha habido muchas instancias en los últimos años en las que insinuó tomar el control del negocio, pero siempre lo tomé a broma porque pensé que debía estar bromeando. Si hubiera sabido sobre la promesa que mi esposa le había hecho a su hijo, habría abordado esas bromas y cortado esto de raíz. Después de decirle que no iba a dejarle tomar el control, se enfureció conmigo y me gritó por hacer promesas falsas y ser egoísta, igual que su madre, y luego cortó la llamada antes de que pudiera defenderme. Estaba en el trabajo en ese momento, así que no le dije nada a mi esposa, porque aún estaba ocupado y pensé que hablaría con ella una vez que llegara a casa. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba furiosa, e incluso no esperó a que me quitara el abrigo antes de comenzar a gritarme.
Me dijo que aparentemente Joe la había llamado justo después de la llamada conmigo, y la había reprendido por mentirle, y hacerle creer que se le permitiría hacerse cargo de mi negocio una vez que se graduara. Me dijo que todo esto era mi culpa, porque ahora Joe nos estaba excluyendo a todos de su vida, ya que ya no confiaba en nosotros. Le dije que nada de esto era mi culpa, porque no fui yo quien le dijo a su hijo que se le permitiría hacerse cargo de mi negocio. No hice ninguna promesa con él, y tampoco hice ninguna promesa a ella que no cumplí. Ella había mentido a su hijo durante años, y ahora lo que Joe había decidido era bueno para él, porque si mi madre me hubiera mentido de la manera en que lo había hecho ella, probablemente tampoco hubiera querido hablar con ella. Se puso tan furiosa que simplemente salió de la casa llorando, y me dijo que iba a vivir con su hermana por un tiempo. Tampoco intenté detenerla porque estaba de muy mal humor después de esa discusión, y honestamente no veía cómo esto era culpa mía. Se fue ese día, y han pasado 3 días desde entonces, y no ha vuelto. Ni siquiera hemos podido hablar entre nosotros porque no la he llamado, y ella tampoco ha intentado llamarme. Así que ha sido un silencio total en ambos extremos. Ayer, pensé que me había llamado, pero resultó ser su hermana mayor, quien me llamó solo para reprenderme por la forma en que me había estado comportando. Me dijo que mi esposa había estado miserable desde que salió de la casa, y no había dejado de llorar ni por un segundo, porque ahora sentía que estaba perdiendo no solo a su hijo sino también a su esposo. Debo admitir que eso me hizo sentir terrible conmigo mismo, porque lo último que quería hacer era hacer llorar a mi esposa. Su hermana también me dijo que, la única razón por la que mi esposa le había mentido a su hijo, sobre permitirle hacerse cargo del negocio, era que su hijo en realidad no tenía intención de ir a la universidad en primer lugar. Aparentemente, Joe le había estado diciendo a su madre que en realidad quería unirse a una banda, y ver cómo funcionaba eso para él, pero mi esposa quería que fuera a la universidad y obtuviera un título primero. La única forma que se le ocurrió fue darle el incentivo de tener un negocio listo, del cual tomara control una vez que se graduara. No lo discutió conmigo primero porque sabía que iba a decir que no, pero creía que una vez que se graduara, yo cambiaría de opinión y vería en qué joven responsable se había convertido. También tenía la intención de discutirlo conmigo al menos una vez durante los años, pero simplemente no lo hizo, porque se sentía tímida para preguntarme al respecto, ya que no era su lugar hablar sobre el negocio, y Joe no era mi hijo. Le dije a su hermana que entendía de dónde venía mi esposa, y me di cuenta de que estaba muy preocupada por el futuro de su hijo, pero eso aún no era excusa para mentir tanto a su hijo como a mí de esa manera. Su hermana me dijo que tampoco era su lugar interferir en nuestro matrimonio, pero quería que supiera que mi esposa estaba dispuesta a trabajar en nuestro matrimonio, siempre y cuando yo le pidiera disculpas por haber sido tan duro con ella y con Joe. Después de decir eso, cortó la llamada mientras yo luchaba por decidir qué hacer. Por un lado, realmente quería reconciliarme con mi esposa y arreglar las cosas, pero, por otro lado, no pensaba que esto fuera culpa mía, así que no entiendo por qué ella quería que me disculpara, cuando en realidad debería ser ella quien se disculpara conmigo. Ha pasado un día entero desde la llamada telefónica, y aún no he podido decidir qué hacer. Actué mal en decirle a mi hijastro que no iba a permitirle hacerse cargo de mi negocio, después de que mi esposa le hubiera prometido sin consultarme primero. Actualización 1. Así que decidí no disculparme con mi esposa. Después de leer los comentarios aquí, me di cuenta de que realmente no estaba equivocado. Si mi esposa quería convencer a su hijo de que asistiera a la universidad, había varias formas más inteligentes y efectivas que simplemente mentirle descaradamente, sobre algo que incluso ella sabía que no sería posible. Y aún después de eso, aún tenía la oportunidad de arreglarlo hablando conmigo al menos una vez, pero ni siquiera hizo eso y decidió decírmelo después de que él ya se había graduado. Así que ahora, si ella quiere hacer que este matrimonio funcione, tendrá que ser ella quien lo supere y se disculpe conmigo. Ha pasado casi una semana desde que se fue, y aún no hay noticias de ella. No tengo idea de qué está pasando por su cabeza y qué planes tiene para el futuro, pero una cosa es segura. No voy a volver a ella rogando perdón como todas las otras veces. Ella es la que creó este lío, así que ella será la que lo tenga que resolver. Pero gracias a todos por los consejos y la ayuda. Realmente me ayudó a despejar un poco mi cabeza, porque ella siempre hace esto. Mete la pata, y luego siempre soy yo quien tiene que ir tras ella, solo para que podamos estar juntos. Bueno, eso puede haber funcionado para ella antes, pero esta vez estoy poniendo un límite. No puedo ser constantemente el que la persigue y pone todo el esfuerzo en hacer que nuestro matrimonio funcione. Actualización 2. Han pasado casi 2 semanas desde que mi esposa se fue, y no hemos estado hablando. Casi contacté a un abogado hoy porque no pensé que ella volvería pronto, pero afortunadamente regresó hoy al mediodía. Aún no me ha dicho mucho, pero ha dicho que lo siente por cómo se comportó. Eso es suficiente para mí por ahora. Sin embargo, no sé qué va a pasar con ella y su hijo.
Si nos guiamos por lo triste que parece estar, no creo que haya arreglado su pelea con su hijo aún. Para ser honesto, ni siquiera creo que pueda llamarlo pelea en sí misma. Porque lo que realmente sucedió fue que ella le mintió a su hijo, y ahora que la verdad ha salido a la luz, él se niega a hablarle. Odio ser quien lo diga, pero realmente no creo que él haya hecho nada malo aquí. Ella me ha pedido disculpas, pero como dije, todavía está muy molesta y no me está hablando como solía hacerlo antes. Ha estado muy tranquilo en la casa a pesar de que ella ha vuelto. Joe me ha bloqueado. No sé si también ha bloqueado a su madre, pero si lo ha hecho, eso explicaría por qué ella está actuando de esta manera, ya que ni siquiera puede comunicarse con él en este momento para disculparse con él. Si ella me habla o me pide consejo, probablemente le diré que intente contactar a algunos de sus amigos para que le pasen un mensaje. Será un poco embarazoso para él, pero al menos ella tendrá una forma de hablar con él. Ni siquiera sé qué tiene que decir su padre sobre todo esto, porque mi esposa no me ha hablado al respecto aún. Tengo curiosidad por saber qué piensa todo el mundo sobre su plan de hacer que Joe asista a la universidad. Quiero decir, tuvo éxito, Joe completó la universidad y se graduó, pero ahora ni siquiera está hablando con ella, así que diría que algo salió mal. Es realmente triste porque sé cuánto ama ella a su hijo, y cuánto le importaba que su hijo fuera a la universidad. Pero ahora todo es un completo desastre, y ella no tiene a nadie más que a sí misma a quien culpar. Actualización 3. Han pasado 2 días desde que mi esposa regresó conmigo, y ha estado realmente extraña y callada los últimos 2 días. Pero hoy, finalmente, tuvimos que hablar sobre todo lo que había sucedido desde la graduación. Una vez más, ella me dijo que lo sentía por hablar con Joe sin siquiera preguntarme primero si yo estaba de acuerdo con esa promesa. Le dije que estaba bien, y pensé que eso sería todo, pero, en cambio, ella simplemente comenzó a llorar y tuvo un colapso total mientras hablábamos. Me sorprendió bastante, tan pronto como comenzó a llorar, la abracé e intenté consolarla. Pero simplemente no había manera de consolarla. Siguió llorando y sollozando durante casi 1 hora, y seguía murmurando sobre cómo lo sentía por decepcionar a todos en su familia, y que desearía ser una mejor esposa o una mejor madre, pero desafortunadamente, había fallado en ambos aspectos. Era preocupante lo mal que se había desmoronado, y me sentí terrible por no haberme preocupado por ella cuando estaba en casa de su hermana, porque claramente había estado pasando por mucho. Sé que fue su culpa, pero aún así es mi esposa, y debería haber intentado al menos mejorar las cosas. Después de casi 1 hora, cuando finalmente dejó de llorar, le pregunté si había algo que pudiera hacer para hacerla sentir mejor. Ella me dijo que realmente solo quería hablar con Joe en este momento para arreglar las cosas con él. Pero tal como sospechaba, él la había bloqueado en todas partes, y ella no tenía ningún número de teléfono de sus amigos para comunicarse con él. Intentó contactarlo a través de su padre, su ex esposo, pero incluso él había dicho que Joe no quería hablar con ella, y le había dicho que no iba a ayudarla aquí porque ella era la culpable, así que tenía que encontrar su propia manera de reconciliarse con él. Entonces, le dije que encontraría una forma para que ella pudiera contactar a Joe, y me puse a trabajar casi de inmediato. Hice un poco de investigación en las redes sociales y descubrí quiénes eran los amigos cercanos de Joe. Recordé a este chico que parecía estar muy cerca de él, y de alguna manera encontré su cuenta. Una vez que lo encontré, le envié un mensaje y esperé que lo viera y nos pusiera en contacto con Joe. Explicamos todo lo que había sucedido, y simplemente le supliqué al chico que hiciera una llamada telefónica y nos pusiera en contacto con Joe. 1 hora después, mi esposa recibió una llamada de un número que no reconocía, y estábamos seguros de que era el amigo de Joe llamando. Contestamos la llamada, y afortunadamente, era Joe al otro lado de la línea. No escuché toda la conversación, pero pude escuchar la parte de mi esposa. Estaba disculpándose profusamente, y casi me sentí mal por ella, porque sabía cuánto amaba a Joe. Discutieron por un tiempo, y mi esposa explicó por qué había hecho lo que había hecho, y le dijo que realmente apreciaría tener un título universitario más adelante en la vida. Luego continuó diciendo que si era la única forma de hacer que fuera a la universidad, entonces lo haría de nuevo. Se empezó a irritar después de un tiempo. Pude notar que la conversación no iba como mi esposa había planeado, porque estaba poniéndose toda roja nuevamente y su cuello se estaba poniendo tenso. Así que traté de decirle que colgara y que podría tener esta discusión más tarde. Pero continuaron hablando, y pronto se convirtió en una pelea a gritos, en la que también pude escuchar a Joe gritándole a su madre, y mi esposa respondiendo de manera igualmente grosera. Nunca había escuchado a mi esposa hablar así a otra persona, así que esto fue una sorpresa, especialmente porque la persona con la que estaba hablando era su propio hijo. Le llamó muchas cosas horribles, y luego terminó la llamada diciendo que era exactamente como su padre. Después de que terminó la llamada, estaba bastante histérica, y simplemente despotricó sobre lo disgustada que estaba por su hijo durante los siguientes 15 minutos.
y la dejé porque necesitaba sacar toda esa negatividad. Después de que se calmó, le pregunté qué había pasado exactamente, y ella me dijo que en la llamada Joe la había acusado de mentir, lo que ella dijo que era cierto, y se disculpó con él por eso. Pero luego él le dijo que era una madre terrible, y que aparentemente le había arruinado la vida al obligarlo a desperdiciar sus años en la universidad, cuando podría haberse unido a la banda y haberse hecho un futuro como músico. Le dijo que ella había arruinado su sueño y que nunca quería volver a hablar con ella, porque era una de las personas más egoístas y desalmadas que conocía. Ahí es cuando mi esposa explotó realmente, porque todo lo que había hecho hasta ese momento era para el bienestar de la vida de su hijo. Sabía que él nunca podría triunfar como músico porque, por más duro que suene, simplemente nunca fue muy bueno en eso, y siempre estuvo algo sordo. Y la mayoría de las personas con las que había estado en la banda en la escuela secundaria, ahora estaban persiguiendo otras cosas en la vida, pero él era el único tonto que seguía persiguiendo ese sueño. Esto es exactamente lo mismo que le pasó con su exmarido, donde ella le había dicho que no quería que comenzara un nuevo negocio, especialmente cuando el que había comenzado antes todavía estaba fallando, y él la acusó de no ser solidaria. Lo que eventualmente llevó a muchas peleas y problemas en su matrimonio, que terminó en divorcio. Eso es a lo que se refería cuando le dijo a Joe que era exactamente como su padre. Ella me dijo que siempre había tratado de velar por los mejores intereses de su hijo. He intentado evitar que tomara malas decisiones que afectarían su futuro. Pero ahora sabía que simplemente no tenía sentido intentarlo más, porque claramente era tan inconsciente, que ni siquiera sabía que era bueno para él y que no lo era. Me dijo que si su hijo ahora quería hacerla la villana de su vida, estaba bien con eso, y no iba a intentar arreglar las cosas más. Estaba harta de ser culpada por todo lo que salía mal en la vida de él o en la de su exmarido. Así que fue un día emocionalmente pesado para mi esposa, pero me alegra que al menos haya intentado arreglar las cosas, aunque al final no funcionara. Cometió un error, y luego intentó corregirlo, pero si ellos no pueden ver eso, entonces bueno, eso es problema de ellos. Desde entonces, ella se ha calmado considerablemente, y tuvimos una cena tranquila. No mencionó nada sobre Joe o su exmarido después de su colapso emocional. Ahora está dormida, y realmente tengo esperanzas de que mañana se sienta mejor con todo esto. Actualización 4. Hola a todos, han pasado casi una semana desde que mi esposa dejó de hablar con su hijo, y hoy recibió una llamada de su exmarido, diciendo que Joe quería hablar con ella, y que ella necesitaba visitarlos en su casa. Debía ir sola porque esto era un asunto familiar, y yo no era parte de la familia, así que querían que me quedara al margen. Pero mi esposa fue muy firme, y les dijo que podía ir a su casa conmigo, o que no iría en absoluto, porque no quería lidiar con sus tonterías sola. Así que eventualmente, accedieron a dejarme venir, pero me dijeron que debía mantenerme al margen de cualquier discusión que tuvieran, lo cual no sería un problema para mí, porque realmente no estaba interesado en hablar ni con su exmarido ni con Joe. Cuando llegamos allí, parecía que todos estaban listos para llevarla a juicio o algo así porque tenían esas expresiones serias en sus caras. Y creo que probablemente intentaban intimidar a mi esposa, pero afortunadamente, eso no funciona con ella. Una vez que estábamos sentados en la sala de estar, Joe no perdió el tiempo y le dijo que, porque ella lo había obligado a ir a la universidad y desperdiciar 3 años de su vida, haciendo algo en lo que no tenía interés, era hora de que ella cumpliera su promesa y me hiciera dejarle a él tomar mi negocio. Ahora, sé que había dicho que no iba a interferir, pero en cuanto dijo eso, intervine y le pregunté si estaba loco, porque eso obviamente nunca iba a suceder. No ahora, ni nunca, ni siquiera si él estaba listo, porque en este punto, simplemente no me caía bien el tipo. No era mi hijo, y no le debía nada, así que se lo dije directamente en la cara. Su padre entonces me dijo que no era parte de esa discusión, así que necesitaba callarme de una vez. Eso realmente me molestó, porque estaban hablando de mi negocio de catering, así que por supuesto, tenía que ser parte de la discusión. Discutí un poco con el exmarido de mi esposa, pero mi esposa me hizo parar porque no valía la pena. Y yo lo sabía, así que simplemente le lancé una mirada sucia y luego me quedé callado. Joe continuó insistiendo en que mi esposa hablara conmigo, y le permitiera tomar el negocio pronto, o de lo contrario realmente la cortaría. Esperaba que mi esposa dudara un poco, pero no lo hizo, y realmente me sentí orgulloso de ella. Le dijo a Joe que no iba a hacer nada por el estilo, y que si él no quería estar agradecido porque ella lo ayudó a asegurarse un futuro, entonces estaba bien, pero él no podía hacer demandas como esas. Se disculpó por mentirle, pero eso fue todo, y le dijo que no le debía más disculpas por nada más porque al final del día, ella solo estaba tratando de cuidarlo, y si él no podía apreciar eso, entonces ella realmente preferiría que él la cortara. Su exmarido le dijo que la llevaría a juicio si no cumplía con la promesa que había hecho, y ella se rió en su cara, y le preguntó si incluso conocía a algún abogado que peleara su caso por él,
sabiendo que ni siquiera tenían un contrato o algún acuerdo para mostrar por la promesa que ella había hecho. Se puso muy nervioso y le dijo que quería que ella saliera de su casa en ese momento, y nosotros accedimos. Incluso cuando estábamos a punto de subirnos a nuestro coche y regresar a casa, Joe se aseguró de gritarle a su madre y decirle lo horrible que era, pero elegimos ignorarlo y simplemente regresamos a casa lo más rápido posible, porque no queríamos perder más tiempo con ellos. Estamos en casa ahora, y esperamos que esta situación con su hijo haya terminado para que no tengamos que volver a verlos, porque hoy fue una gran pérdida de nuestro tiempo y energía.